como dice, your consent to be recorded. Ok. Entonces, tienen obligación de darnos todo lo que nosotros queremos, pero el Dios del cristianismo no es una lámpara de Aladino que está ahí para ser nuestro esclavo porque nosotros somos dioses. Entonces, una parte muy importante de poder renovar nuestro entendimiento es precisamente estar conscientes que tú fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios. Y a causa del pecado original, esto ha provocado que nosotros estemos pensando solamente en lo temporal y queramos tener control de todas nuestras circunstancias. Y nos sentimos impotentes porque no podemos tener ese control. Y estamos usando nuestra lógica. Pero como les dije, la mente sana ve las cosas como son. La mente enferma distorsiona lo que ve. Y la mente inculta no alcanza a dar sentido a lo que ve. ¿Por qué no te das cuenta que como cristiano, tú en realidad vives en dos mundos? El mundo de lo temporal, de lo visible, tangible y medible, y el mundo de lo eterno, que es por medio de la fe, que es invisible, intangible e inmedible. Y Dios es el creador de los cielos y la tierra y de lo que es visible, tangible y medible y lo que es invisible, intangible, inmedible. Pero a Él no acudimos sobre lo invisible porque nunca nos lo enseñaron, porque nos dijeron que para que tú manejes, para que algo sea real, tiene que manejar hechos y estos tienen que seguir la pauta de una física de Newton. Y por eso yo quisiera que en esta conferencia, que voy a procurar que sea lo más breve posible, se supone que ya se las entregaron, pero quisiera hacer un repaso rápido y vamos a ver los siguientes puntos. ¿Cuál es la relación entre nuestros pensamientos y la realidad? ¿Cuál es la relación entre tus pensamientos y tu vida? Les voy a hablar de los 4 conocimientos, porque para tener una mente sana que ve las cosas como son, no hay que manejar solamente la lógica, que es el conocimiento científico. Tienes que manejar 4 conocimientos: el científico, el filosófico, el ideológico y el teológico. El conocimiento de las cosas, el conocimiento de sí mismo, el conocimiento de los demás en sociedad y el conocimiento de Dios. Vamos a ver la diferencia entre la fe y la razón. Vamos a ver los factores que limitan nuestra mente para ver nuestra realidad. Y vamos a ver que la vida cristiana que vence, ¿cuál es y cómo es? Y cuáles son los recursos disponibles que tenemos los cristianos para tener éxito, para vencer obstáculos. Y vamos a ver lo que son los dos mundos del cristiano. Y sobre todo, vamos a ver las manifestaciones visibles de la funcionalidad de tu fe. ¿Y qué es la verdadera fe según la Biblia? Y finalmente terminaremos con el liderazgo funcional y liderazgo posicional. ¿Por qué? Porque estamos teniendo, el Señor está necesitando líderes y el mundo necesita líderes, pero los líderes en el mundo se eligen y lo vamos a ver ahora con las elecciones, hoy 6 de junio, que todo el mundo anda buscando una posición. ¿Por qué? Porque se confunden 3 verbos: ser, estar y tener. Por lo del to be en inglés, que es lo mismo ser que estar. Pero en español, ser y estar son 2 cosas diferentes. Y nosotros estamos viendo que el Señor, Él no nos educa ni nos capacita para ejercer un liderazgo posicional. Él nos está entrenando para ser líderes funcionales, que funcionamos y estemos donde estemos, porque lo que es no deja de ser, aunque no esté donde debe estar.
Como dicen, una bicicleta metida en un garage 20 años no se hace coche, se hace bicicleta vieja. Pero nos hacen creer lo contrario. Y eso, a partir de esto, yo quisiera que iniciáramos nuestra conferencia para que rápidamente hacemos un barrido y vamos a detenernos en algunos puntos que no estaban incluidos. Y tienen ustedes la libertad para poder hacer preguntas, para poder ampliar los conceptos. Porque es muy importante, hermanos, que sepamos cómo poder ejercer nuestra fe en el mundo que nos rodea, porque tú fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios. Y el Espíritu Santo que está morando en ti, si es que aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, porque eso es lo que dice la Biblia, yo no lo inventé. Y si el Espíritu de Dios habita en mí, donde yo esté, yo llevo la presencia del Señor. Y sabemos que eso lo vamos a ver más adelante, que el secreto para que tengamos todas esas promesas de la Biblia como una realidad. El secreto es Gálatas 2:20. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque vamos a tener que desaprender muchas cosas que manejan lo temporal para poder aprender lo que significa ser hijo del Rey de Reyes y Señor de señores, y poder tener esa promesa que Dios le dio a sus discípulos, que cuando Él se fue, las cosas que yo hago mayores que esas haréis porque yo voy al Padre, y tendréis poder y me seréis testigo. ¿Cómo es posible que con esas promesas todavía estemos viviendo una vida tan mediocre y tan falta de poder? Y por eso vamos a repasar rápidamente esta conferencia y no sé cuál sea la dinámica, pero de todas maneras vamos a detenernos o vamos a dejar después aquello que ustedes no entiendan y lo ampliamos. Vamos a ver la primera diapositiva, Manuel. ¿Sí? Aquí estamos viendo, sí, la conferencia se llama Renovando la mente para ser más que vencedores. Entonces aquí, esta conferencia, yo la expuse en el, ¿cómo se llama? En Fuego Nuevo, en la Iglesia Bautista en el mes de febrero. Pero yo creo que es muy importante porque tiene todas las bases básicas de cómo tenemos que renovar el entendimiento. Porque saben ustedes que ustedes no ven con el ojo, ustedes ven con el cerebro. Y la mente sana ve las cosas como son. La mente enferma distorsiona lo que ve y la mente inculta no alcanza a dar sentido a lo que ve. ¿A qué sigue? Y porque es obvio que lo que buscamos, ¿qué es lo que buscas? Depende de lo que pensamos. Y lo que pensamos depende de lo que percibimos, es decir, cómo ves el mundo. Y lo que percibimos determina lo que creemos. Y lo que creemos determina lo que consideramos verdadero. Y lo que tomamos como verdadero es nuestra realidad. Ten cuidado con lo que crees como verdad, porque a través de tus creencias se forma tu realidad. La que sigue. Por eso hay una relación entre tus pensamientos y tu vida. Por eso dice, cuida tus pensamientos porque se volverán palabras. Cuida tus palabras porque se volverán actos. Cuida tus actos porque se harán costumbres. Cuida tus costumbres porque se forjará tu carácter. Cuida tu carácter porque formará tu destino y tu destino será tu vida. ¿La que sigue? Ahora, ¿cuál es la relación? ¿Cómo nuestros actos son el resultado directo de nuestras ideas? Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu.
Y aquí tenemos que para tener una mente sana que ve las cosas como son, no debemos de considerar solamente lo que nos enseñaron en la escuela, que es el conocimiento de las cosas, el conocimiento científico, y ignoramos lo que es el conocimiento filosófico, el conocimiento de ti mismo. Conócete a ti mismo y conoces al mundo. Conocimiento ideológico es el conocimiento de los demás en la sociedad. Y es el conocimiento ideológico es, aquí hay tres culturas, la del arroz, la del trigo y la del maíz. ¿Cómo te educaron y cómo te impusieron a base de castigos y recompensas? ¿Cómo te debes de comportar para ser aceptado en la sociedad en la que te tocó vivir? Es un conocimiento que te impusieron de afuera para modificar tu interior y modificar tu mente. Y el conocimiento teológico, que es el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque si tú fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios, pues ¿a quién le tienes que preguntar y a quién tienes que conocer? Pues al que te creó. Pero nosotros nos conformamos con el conocimiento de lo visible, tangible y medible, y ellos nos dicen que somos animales superiores. Y por eso nos comportamos como animales. Pero el Señor te dice que tú fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios. La que sigue. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la fe y la razón? La razón y la lógica consideran como realidad los hechos visibles, tangibles y medibles, y si estos no se cumplen, estos parámetros se consideran como que todas las cuestiones son subjetivas e irreales, es decir, no existen. Mientras que la fe considera que los hechos son las promesas de Dios dadas en la Biblia y es una realidad la que te permite ver lo invisible, inmedible e intangible, porque Él hace lo que se ve de lo que no se ve y lo que es de lo que no es. La que sigue. Ahora, ¿cuáles son los factores que limitan nuestra mente para ver nuestra realidad? Dice, nuestros sentidos solo nos muestran una pequeña parte del universo que nos rodea. Los seres humanos estamos limitados por nuestra propia percepción. No ve lo mismo el que tiene 20-20 de lejos y 20-20 de cerca, al que está miope. La presión ambiental modifica la percepción física. Depende de todo lo que dicen los demás. Es como tú acabas creyendo que a lo mejor todo el mundo tiene razón y la única que está equivocada eres tú. Como cuando aquella historia del emperador, que todo el mundo estaba tratando de quedar bien y el emperador, pues el tipo dijo que le iba a hacer un traje que iba a ser admirado por todos, y en realidad, pero que solamente la gente que realmente era bien intencionada podía ver lo hermoso del traje. Y sale en realidad el emperador desnudo. Y todo el mundo le dice, qué hermoso traje, qué hermosa cosa. Y entonces un niño dice, pero si el emperador está desnudo. ¿Por qué? Porque la mente sana ve las cosas como son. El espacio y el tiempo son el marco dentro del cual la mente es presionada para construir su realidad. Y ahora Augusto Comte y otros filósofos del siglo XIX influyeron en el establecimiento del positivismo, en donde se maneja como real todo aquello que se comprueba con hechos visibles, tangibles y medibles. La que sigue. Y entonces decía Immanuel Kant, dice, el ser humano es el único animal que necesita un amo para vivir, que le esté diciendo lo que tiene que hacer. Y esto lo encontré yo en un video que es muy interesante, quizá en las conferencias de la semana que entra les presento el video, pero es muy interesante el experimento que hicieron. La que sigue. No, la anterior. Bueno, vamos a dejar eso para después, porque esto dice que es el único animal
que necesita un amo que diga, porque todo el mundo lo único que hace es repetir lo que los demás dicen. Y es por eso lo estamos viendo ahorita con las elecciones. ¿Cómo te están haciendo? Abarrotando en contra de la cuarta transformación para poder favorecer otros, a otros partidos, etcétera, etcétera. Y la gente ya no piensa, simplemente se deja llevar por lo que la gente dice. Y es como se compran votos, etcétera, etcétera. Pero la mente sana ve las cosas como son. Ahora, la vida cristiana que vence, para que tú puedas vencer, tú tienes que estar en el lugar correcto, en el momento correcto y con la actitud correcta. ¿Saben ustedes que en el momento y el lugar correcto tú no lo eliges? Tú lo único que puedes elegir para vencer es tu actitud correcta. Porque es tu actitud, no tu aptitud, la que determina tu altitud. La que sigue. Dice, la que sigue. Dice, el lugar y el momento lo determinan tus enemigos. Fíjense qué interesante. Los enemigos del cristiano son de 3 tipos. Tú mismo, tu soberbia, tu falta de visión, tu zona de confort, tu cultura, tus tradiciones. Esos son los que eligen el momento y el lugar. Además, tu prójimo, como te enseñaron solamente que el único conocimiento que realmente vale es el científico, que ese no usa más, ese no hace más que análisis de cosas. Entonces te enseñaron a amar las cosas y usar a las personas. Entonces tu prójimo, nosotros estamos viendo en los 4 conocimientos que el primer conocimiento, el científico, es el único que maneja cosas. No toma en cuenta a las gentes, pero el conocimiento filosófico, conócete a ti mismo, el conocimiento ideológico, el comportamiento de los demás en sociedad y el conocimiento teológico, se trata de los seres humanos. Y entonces los seres humanos no son cosas y por tanto no son lógicos. Los seres humanos son paradójicos. Y la paradoja son 2 verdades en aparente contradicción. No es una verdad y una mentira, son 2 verdades. Tú no opinas igual siendo rico que siendo pobre. Tú no opinas igual teniendo 15 años que teniendo 75 años. Tú no opinas igual siendo una persona muy educada, con muchos títulos universitarios, que siendo una persona analfabeta. Y cuando se ponen a discutir, los 2 tienen razón, porque cada quien ve la realidad de acuerdo a su percepción de su experiencia personal. Entonces, estamos viendo que tu prójimo se vuelve tu enemigo, porque el prójimo que es tu enemigo es el que no piensa como tú, no ve como tú, no opina como tú, no actúa como tú, porque está volteando hacia una dirección opuesta a la tuya. Por eso esa persona se convierte en tu enemigo porque no está de acuerdo contigo. Pues no está de acuerdo contigo porque está viendo para otro lado. Y aquí siempre quisiera hacer un paréntesis para ilustrarles esto. Ustedes pueden ver, hermanos, que las paradojas, por tener las soluciones, son divergentes. Y un problema con solución divergente no tiene solución. Los problemas humanos tú no los resuelves, los superas. Y tienes que manejar una relación gana-gana hasta que lleguen a un acuerdo. ¿Y saben ustedes quiénes son las peores paradojas? Son los matrimonios. Porque polos opuestos se atraen. Por eso los grandotes se casan con las chiquitas, los feos con las bonitas, los inteligentes con las tarugas y los tarugos con las abusadas. Se atraen, porque polos opuestos se atraen. Porque sexualidad no es sexo, hermanos. Sexualidad es complementariedad física, psíquica y espiritual. Porque unidad no es igualdad. Unidad es complementariedad.
Yo puedo tener, digamos, para que esta mano sea complementaria con esta, tiene que ser opuesta. Entonces, por definición, ¿quién es mi enemigo? Pues mi opuesto. Es mi opuesto el que es mi enemigo. Y entonces, si seguimos esta línea de pensamiento lógico, ¿qué es el matrimonio? La institución establecida por Dios para que aprendas a amar a tu enemigo. Y prueba de ello es que el Señor le dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Pues 1 Corintios 13, el amor que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor que no busca lo suyo, que no se envanece. ¿Y acaso no es el amor para amar al enemigo? Y aquí estamos viendo que los porcentajes de matrimonios en México, más del 50% está divorciado. El 30% vive separado. El 18% vive una coexistencia pacífica, no agresión a causa de los hijos. Una vez que se queda el nido vacío, empiezan los divorcios. Y ahí tienen matrimonios que se divorcian después de 40 años. Pero ¿quién? Y el problema que tienen es que se casan y tienen hijos. Y unos se parecen a la mamá, otros se parecen al papá. Y otros que salen campechaneados, mitad y mitad. Pero ¿quién les va a enseñar a esos chamacos a convivir con gente que no piensa como ellos ni siente como ellos? Son sus padres, porque ellos se eligieron para amarse, a pesar de ser tan diferentes. Pero cuando vemos estas estadísticas que les menciono, que solamente el 2% son verdaderas parejas, podemos entender hasta cierto punto el por qué ha proliferado el homosexualismo y el lesbianismo. Porque como no saben convivir con sus complementarios, buscan a sus iguales. Y entonces nosotros estamos viendo que para que pueda, ¿cómo se llama? Por eso el Señor estableció el matrimonio, para que dos personas opuestas fueran complementarias. Ahora dicen que el hombre es el único animal que para hacer el amor se tiene que ver la cara. Es que se cuidan las espaldas, porque uno ve lo que el otro no ve, para formar y proteger la unidad que es el hogar. Y entonces nosotros estamos viendo que el hombre, para poder manejar la paradoja, lo que está haciendo, se requiere una mente privilegiada para poder manejar dos verdades aparentemente opuestas simultáneamente sin volverse loco. Por eso la gente busca el poder para establecer su verdad como la única verdad. Pero sabemos que la mitad de una verdad es una mentira completa. Una verdad a medias no es una verdad. Y hoy, que el día de las elecciones, estamos viendo que en realidad estamos votando porque quién va a estar en el poder y quién va a establecer lo que será la verdad de nuestro país. Y nosotros estamos viendo, hermanos, que las paradojas solamente las puedes manejar apasionadamente en el campo de la fe. Porque como cristianos nosotros creemos en puras paradojas. Yo creo que aquel que no podía ser contenido ni por el cielo ni por la tierra, fue contenido en el vientre de una virgen. Yo creo que el autor de la vida murió para que yo tuviera vida. Yo creo que aquel que todo lo poseía se hizo pobre para que yo en esa pobreza fuese enriquecida. Y vemos que todas sus enseñanzas, Sermón de la Montaña, Epístolas Paulinas, puras paradojas. No te dejes vencer de lo malo, mas vence con el bien y el mal. Ama a tu enemigo. Si te ensalzas vas a ser humillado, si te humillas vas a ser ensalzado. Por eso nosotros estamos viendo que aquel en el que nosotros como cristianos creemos, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero cuando ustedes le dicen: Señor, hágase en mí tu voluntad, como él no es una verdad a medias, sino sería una mentira, ¿saben lo que los va a poner a hacer, hermanos? Los va a poner a hacer lo que no les gusta hacer hasta que les guste. ¿Por qué? Porque te está enseñando la otra mitad de la verdad. Porque tú tienes el ministerio de la consolación.
para consolar de la manera en que fuiste consolado. Porque una vez que ya estuviste en los dos extremos, todo lo demás queda en medio. Y tú tienes el ministerio de la reconciliación. Porque cuando Cristo vino al mundo y estuvo en el mundo, se dedicó a enseñar y a capacitar a sus discípulos. Se enseñó a consolarlos y les enseñó cómo ser guiados por Él para cumplir el propósito para el cual fueron creados. Y es por eso que en este paréntesis nosotros estamos viendo que tu prójimo, que muchas veces con la mente carnal con la que nos movemos y con la que fuimos educados toda la vida, se convierte en nuestro enemigo. Pero en la palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, otro enemigo es tu desconocimiento del poder de Jesucristo. Porque para hacerte más que vencedor de todos tus enemigos y tus circunstancias adversas, a fin de que puedas cumplir el propósito para el cual fuiste creado. Erráis ignorando las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna, y son las que dan testimonio de mí. La que sigue. La que sigue. Ahora ven, yo les dije que lo único que ustedes pueden elegir es su actitud. Y la actitud puede ser actitud negativa o actitud positiva. La actitud negativa básicamente es la de una persona que se enfoca en aquello que no tiene. Cuando tiene un problema, empieza a hacer una lista de todo lo que no tiene y con eso justifica el por qué no va a poder hacer nada. Y esta actitud negativa es la fuente inagotable de sinsabores y sentimientos derrotistas. Y muchos dicen que las personas cuando sufren depresión adoptan ese tipo de postura frente a la vida. Son individuos negativos y muy contagiosos. Y lo podemos saber ahorita con la pandemia. Nada más están pensando en todo lo malo habido y por haber. Y maldicen las tinieblas en vez de buscar a Dios, que dijo, no te dejaré ni te desampararé. Vamos a ver la siguiente. Dice, los pensamientos tóxicos de las personas negativas crean emociones negativas. Dice, un gran error es arruinar el presente recordando un pasado que ya no tiene futuro. La que sigue. Ahora dice, los pensamientos negativos. Dice la psicología, no le des pan al cerebro. ¿Qué significa pan? No es el pan del desayuno. Pan significa pensamientos automáticos negativos. No le des pan al cerebro. Pensamientos automáticos negativos son los primeros pensamientos que se disparan cuando alguien te dice algo o cuando algo te pasa. Renueva tu mente con la palabra de Dios. No te conformes este siglo, como decía el primer versículo que les mencioné. ¿El que sigue? Ahora, ¿cómo es cuando tienes una actitud positiva? Dice, busca, las gentes con actitud positiva, busca entre los recursos que ya tiene, cómo va a resolver los problemas inmediatos. Ahora, los recursos que sí tienes para resolver los problemas, quizá tú nunca hayas enfrentado un problema como el que tienes en este momento. Es decir, el Señor te ha permitido que llegues a tu nivel de incompetencia, en donde tienes que reconocer que no sabes. Pero el Señor ya te entrenó y ya te capacitó y ya te dio conocimientos para que, y estos conocimientos son de dos tipos. El conocimiento que son el producto de tu experiencia racional, lo que ya viviste en tu vida cotidiana toda la vida. Pero también el segundo punto son los conocimientos adquiridos en tu experiencia espiritual, de lo invisible, intangible, inmedible, en donde tú le tuviste confianza y creíste en sus promesas y probaste
que la fe sí funciona. Eso se llama recursos espirituales. Pero como eso no los puedes explicar, porque eso están en el campo de la fe. Y además, los hechos que te dicen que sí funciona, pues son invisibles, intangibles, inmedibles. Y como no se lo puedes explicar y nadie te cree, que te dice que son producto de tu imaginación, llega un momento en que tú mismo no lo crees y se te olvida el camino por el que el Señor te llevó toda la vida. Miren qué interesante, hermanos. ¿Saben ustedes que los discípulos, cuando fueron a apresar a Jesucristo en el jardín del Getsemaní y fue entregado por Judas, ellos huyeron? El único que ¿cómo se llama? Todos huyeron y nadie sabe a dónde fueron. La Biblia no lo menciona, pero todos saben qué se llevaron. Todos sabemos qué se llevaron. Se llevaron el recuerdo de aquel que dijo que era el Hijo de Dios, Jesucristo. Se llevaron el recuerdo de aquel que resucitó muertos. Se llevaron el recuerdo del que sanó ciegos y paralíticos y leprosos. Se llevó el recuerdo de los niños, que dijo, dejen que los niños se acercan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Todos esos recuerdos, cada vez que ellos veían llevando un cordero al templo para ser sacrificado, recordaban que él era el cordero pascual que fue llevado, y recordaron su rostro ensangrentado. Y eso fue, hermanos, lo que les hizo esos recuerdos que ellos regresaran cuando Jesucristo les dijo que después de que resucitó, que lo esperaran en Jerusalén. ¿Para qué? Llegar al Espíritu Santo. Esos recuerdos se lo llevaron. Pero nosotros somos muy dados a olvidar lo que el Señor ha hecho. Y creemos que pues sí, fue casualidad, porque eso es lo que te dicen los demás. Y te dejas presionar. Y tú mismo cuestionas lo que tú mismo viviste. Dice, los conocimientos adquiridos en tu experiencia espiritual por medio de la fe en Jesucristo. La que sigue. La que sigue. Vean ustedes cómo dice el Salmo 23. ¿Cuál es el menú de bendiciones que Dios pone en la mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores? Te dice que no eres condenado, y eso lo pruebas en Romanos 8:1. También dice que eres miembro del reino de Dios, dice Colosenses 1:13. El Salmo también te dice que has sido adoptado, y eso lo confirma Romanos 8:15. Además que tienes acceso a Dios en todo momento, y eso te lo dice en Efesios 2:18. Y que nunca serás abandonado, Hebreos 13:5. Y además que tienes una herencia imperecedera, es decir, eterna. Te lo dice Primera de Pedro 1:4. Estas son tus promesas. ¿La que sigue? Ahora, ¿cuáles son los dos mundos en que vive el cristiano? El cristiano vive el mundo físico y el espiritual, o dicho de otra manera, el visible, tangible y medible, y el invisible, intangible y medible. Las cosas que se ven no son la realidad última, por lo que no merecen nuestra confianza última. ¿Por qué? Porque lo que se ve nada más maneja lo que es temporal. La fe maneja lo que es eterno. Y la fe es una creencia en la que se apuesta la vida. Le apuestas a futuro. Por eso tienes futuro. Y el futuro es vida eterna. Ahorita con la pandemia que hemos sufrido durante todo este año, ese es el temor. Porque vivieron para lo temporal y no hay nada para futuro. Porque no podemos depositar nuestros valores a aquello que es temporal, porque desaparece, lo que sea que sigue. Bueno, la que sigue.
Ahora tú puedes elegir entre la vida o la muerte. Es una cuestión de vida o muerte lo que tú eliges. El mundo te ofrece lo temporal, pero Dios te ofrece lo eterno. Te ofrece el mundo carnal, como dice Romanos 8, del 5 al 8, o el mundo espiritual, como dice 1 Corintios 2:15. La que sigue. Dice, los consejos de Pablo es, si nuestros pensamientos permanecen en Dios, serán guiados por el poder y el amor divino. ¿Ven por qué tus pensamientos son tan importantes? ¿Saben ustedes, hermanos, que nos pasamos más de 15 horas al día, según los psicólogos, en puro diálogo interno? Tú estás barriendo, estás limpiando tu casa, o estás manejando, o estás en la oficina, y te la pasas hablándote a ti mismo. Tú solito con tus pensamientos te aceleras, tú solito te enojas, tú solito te contentas, tú solita buscas quién te la paga, no quién te la debe. ¿No es cierto? Solito. Y entonces te enojas y te pones histérico poniéndote histórico. Cada vez que te acuerdas te enojas. Pero ¿qué es lo que el Señor te dice en la palabra? Eso te causa miedo porque sabes que no tienes respuesta, que dependes del exterior del cual no tienes control. Pero el Señor te dice, por nada estéis afanosos, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. Y te dice, trae cautivos tus pensamientos delante de mí. Y todo lo bueno, todo lo digno, todo lo de buen hombre, en esto pensad. ¿Por qué? Porque cuando tú traes cautivo tus pensamientos delante de Dios y le dices, está bien, Señor, yo no sé cómo resolver esto, pero tú me dijiste que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y yo te creo. Ahora sí, dime qué quieres que haga. Y yo haré lo que tú quieras. Tú nada más dime lo que quieras y yo estoy aquí para obedecerte. Y entonces en ese momento el Señor toma tus pensamientos y va y te guía tu mente con su poder y con su amor divino. Y por eso, hermanos, cuando tú traes cautivo tus pensamientos, y tú sabes que como cristiano, cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, el Señor no solamente te da salvación y vida eterna, te da el Espíritu Santo para que more en ti. Eso fue lo que le prometió a sus discípulos. Cuando le dijo que era necesario que él se fuera porque entonces de otra manera no podría enviarles el Espíritu Santo, el cual moraría en cada uno de sus discípulos. Y cuando Jesucristo viene a morar en ti, tú eres portador del Hijo de Dios. Tú eres templo de Dios porque el Espíritu de Dios mora en ti. Y cuando tú traes cautivo tus pensamientos delante del Señor y tú dejas que el Señor guíe a través del Espíritu Santo tu mente, entonces todo lo bueno, todo lo digno, todo lo buen hombre, en esto piensas. ¿Y saben cómo se le llama eso, hermanos? Se llama orar sin cesar. Entonces te pasas más de 15 horas diarias orando, poniendo delante de Él todas tus cuitas. Y el Señor te resuelve tus problemas, porque Él dice, el Espíritu Santo guía tus pensamientos hacia arriba, trayendo tus pensamientos desde tu subconsciente hasta la presencia del Señor. También los vuelca hacia tu prójimo en amor y a ti te capacita para que puedas ser más que vencedor. Y tienes el poder del fruto del Espíritu, que te da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La que sigue. Vean ustedes, el cristiano en momentos difíciles
puede decidir haciendo suyas las promesas de Dios. ¿Y cuáles son las promesas de Dios? En primer lugar, que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Es decir, si Él es el creador de los cielos y la tierra, para Él no hay nada imposible. Él lo hizo. Y además Dios sabe todo lo que pasa. Dios decide lo que está sucediendo. Yo no tengo que andarle diciendo lo que tiene que hacer. Yo no soy Dios y Él no es mi sirviente. Yo soy su siervo. Además, Dios tiene un plan global y también tiene un plan para mi vida. Y sobre todas las cosas, Dios me ama y por ser de Cristo todas las cosas me ayudan para bien. ¿La que sigue? Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Una de las cosas que debemos tener muy claro es que la mente es la que liderea nuestros actos. Tu mente es la que controla tu cerebro y la que controla tu salud. Y por eso estamos viendo ahorita con la pandemia que las dichosas vacunas depende a quién se la pusieron, cómo va a reaccionar en su cuerpo. La que sigue. El centro de la vida espiritual es Cristo. Cristo es el centro del propósito y el plan de Dios para los vencedores. En Cristo habita toda la plenitud de Dios. Y el que lo ha visto a Él, ha visto a Dios. Y Él es nuestra justificación, nuestra redención y nuestra santificación. En otras palabras, hagamos a Jesús el centro de nuestra vida. ¿El que sigue? ¿Cuáles son las manifestaciones visibles, tangibles y medibles de la funcionalidad de tu fe? Dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo sabes que el Espíritu Santo que mora en ti te está capacitando y enseñando lo que es el reino de Dios y que te está consolando y que te está guiando? Porque empiezas a manifestar en tu vida de una manera natural el amor, gozo y paz, que es el fruto para ti. Y para tu prójimo empieza a mostrar paciencia, benignidad y bondad. Y para Dios el fruto es fe, mansedumbre y dominio propio, de acuerdo a Gálatas 5:22. La que sigue. Dice, ¿qué es el amor? Es el afecto que uno siente cuando ama a otro sin pensar en sí mismo. ¿Qué es el gozo? Lo que uno experimenta cuando a pesar de sí mismo mira a Dios. ¿Qué es la paciencia? Es el desprecio que uno siente por sus propias penurias. ¿Qué es la paz? Es la indiferencia que uno manifiesta ante el daño que ha sufrido. ¿Qué es la benignidad? Es la abstracción que uno hace de sus derechos. ¿Qué es la humildad? Es el olvido de los méritos propios. ¿Qué es la templanza? Es el dominio que uno ejerce sobre el yo. ¿Qué es la fidelidad? Es el refrenamiento de sí mismo. El fruto del Espíritu está determinado por un solo principio, que es el desprendimiento del yo. Niégate a ti mismo. ¿Y qué sigue? Santificación. ¿Qué es la santificación? Es Cristo viviendo en mí. Cristo no nos ha concedido algo llamado poder. Él es nuestra santificación. Los discípulos de Cristo han de volverse semejantes a Él. Es decir, adquirir por la gracia de Dios un carácter conforme a los principios de su santa ley. Esto es lo que la Biblia llama santificación. Se refiere a la diaria experiencia de obediencia a la palabra de Dios y reflejar a Jesús. La que sigue. Ahora sabemos que la vida cristiana es recibir diariamente los recursos espirituales. La característica distintiva del cristianismo verdadero es que impulsa a la gente a recibir.
Dios no dice el alma que peque debe limpiarse del pecado. Él dice el alma que pecare esa morirá. Dice Ezequiel 18:4. Porque la vida del cristiano es la vida de Cristo, en Cristo. Cristo en mí se ha convertido en mi vida y Él está viviendo mi vida en mi lugar. La vida diaria del cristiano puede resumirse en una sola palabra: recibir. Recibir la gracia de Dios y ser canal de aquel que dijo: yo soy la luz del mundo y vosotros sois la luz del mundo. ¿La que sigue? ¿Qué es la verdadera fe? Es cuando estamos derrotados y al final nosotros mismos, cuando debemos de poner toda nuestra confianza en Él. Esto es fe. A veces la vida de fe implica decir: no entiendo, pero creo. ¿Por qué? Porque yo siempre les digo que la vida cristiana es pócar cerrado, pagas por ver. Primero pagas y después te abren la carta que sigue. Aquí primero obedeces y después ves. La que sigue. Ahora, yo soy vencedora cuando vive Cristo en mí. Dice, porque cuando tenemos abundancia de fuerzas, de fuerza natural, somos inútiles para Dios. Sin fuerza alguna nos aferramos fuertemente a Él. Y cuando su fuerza está en nosotros, entonces somos más que vencedores. La que sigue. Dice, según de Corintios 10, 3 y 5 dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Realmente lo crees? ¿Lo has probado? ¿Has probado esta promesa? ¿El que sigue? Ahora, déjenme decirles algo que es muy interesante. Esto lo descubrí, que en realidad existen dos tipos de liderazgo, el posicional y el funcional. El liderazgo posicional es el que busca, porque como yo les decía al principio, se confunden tres verbos: ser, estar y tener. Creen que porque están, por eso tienen y por eso son. Y por eso todo el mundo busca el liderazgo posicional. Y eso lo estamos viendo ahorita con las elecciones. Todo mundo quiere ese liderazgo posicional. ¿Por qué? Como dice, la estupidez, el robo y hasta el crimen tiene su lugar estipulado. Los defectos del hombre no se ven cuando van acompañados de un diamante bien cortado, porque se aman las cosas y se usan a las personas. Y se requiere una posición para tener abundancia de riquezas y para ser importante. Y nosotros estamos viendo cómo este liderazgo posicional te estás dando tu identidad, está identificada por tu estar y por tu posición. Pero en el momento que dejas de estar, vas a dejar de tener y vas a dejar de ser. Y cuando eso suceda, por ejemplo, cuando te jubilan, tú dejas de estar en la posición que estabas, dejas de tener el sueldo que tenías y dejas de ser importante. Y si tú no sabes quién eres, lo que te quitaron no es solamente en la posición y la posesión, te quitaron la identidad. Si no sabes quién eres, ¿cómo vas a saber para qué sirves? Por eso muchos jubilados ni en su casa, ni el perro los reconocen. ¿Por qué? Porque ya dejaron de estar donde deben de estar y están ocupando lugares que nunca estuvieron. Ahora bien, el Señor no te entrena para un liderazgo posicional. Si Él quiere, si Él necesita que ocupes una posición para que seas testigo, porque Él quiere que tú ahí seas testigo, Él te lo dará. Pero en realidad,
Para la mayoría de nosotros, el Señor nos entrena para ejercer un liderazgo funcional. Es decir, un liderazgo para ser el humano creado a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, si tú eres cristiano y no eres tú, sino Cristo en ti, tú sabes que tu ser te lo da tu identidad en Cristo. Y Él entonces te va a dar un estar, una posición, te va a dar tener una posesión, pero nada más es para llevar a cabo un quehacer. Es decir, en el momento que dejes de estar, dejas de tener, pero tú no dejas de ser hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Simplemente cambias de quehacer. Y para ejercer esto yo les voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba en Petróleos Mexicanos como asesora del subdirector de transformación industrial, a mí me enviaron como otros funcionarios a un seminario de retiro en Toluca, en un hotel. Estuvimos ahí encerrados como 40 gentes con un psicosociólogo para manejar un programa de relaciones humanas. Entonces, el psicosociólogo comenzó a señalar a cada uno de nosotros y a decirnos, a ver, ¿tú quién eres? Y uno dijo, no, pues soy yo el gerente de, ¿y tú quién eres? Yo soy el jefe del departamento de, ¿y tú quién eres? Yo soy, todo mundo se identifica por su posición. Cuando vino conmigo y me dijeron, ¿y tú quién eres? Le digo, yo soy hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si quieren saber dónde estoy, yo estoy en la gerencia de investigación actualmente. ¿Quieren saber cuánto gano? Pues yo tengo el nivel tanto. Pero mi estar y mi tener no me dan mi identidad. No son más que para llevar a cabo un quehacer. Cuando yo termine mi quehacer, yo dejo de estar, dejo de tener, pero yo no dejo de ser hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Simplemente me cambio de quehacer. Y esto les puede dar a ustedes la importancia. ¿Por qué? Porque yo ya estoy jubilada, yo ya estoy retirada, pero yo no dejo de ser hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya dejé de ser funcionaria, pero eso no tiene ninguna importancia. Fue temporal. La que sigue. Porque Él quiere renovar nuestra mente poco a poco para que podamos entrar y poseer todo lo que Dios tiene para nosotros y ser lo que Dios quiere que sea. Y yo quisiera terminar con esto, hermano. ¿Lo permitirás? ¿Dejarás que Él renueve tu entendimiento? Porque el mundo te transforma de afuera para que tú modifiques tu interior. Cristo te transforma de adentro para que tú transformes el exterior. Y yo quisiera, hermanos, que dejar esta parte para poder tener la participación de ustedes y el resto que ustedes lo pueden ver en el video. Gracias. Manuel. Sí, gracias, doctora. Pepe. Tienes tu micrófono apagado, Pepe. Y aquí hay una mano levantada, hermano Arturo, si quieres participar o es momento de hacer preguntas. Hola, buenos días. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí escucho. Bueno, en realidad estaba aplaudiendo porque me pareció excelente la presentación, la disfruté mucho, muchísimas gracias, pero ahora que tengo la palabra me encantaría hacerle una pregunta. Si me dan un momento, por favor, porque estoy teniendo problemas de audio y no voy a escuchar bien. ¿Ya? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos muy bien. Ah, perfecto, muchas gracias. Pues de nuevo, muchas gracias por la presentación, la disfruté mucho, fue creo que muy iluminante y muy enriquecedora, aprendí bastante. En realidad tengo una pregunta que se regresa un poquito a una de las cosas que mencionó
me parece en la primera parte de la presentación, que una cosa que resonó mucho conmigo es que los jóvenes, bueno, yo soy un joven, aproximadamente tengo 20 años, entonces es algo que resonó conmigo, que muchos de los jóvenes hoy en día en mi generación es algo que estoy viendo, que no tenemos una clara directriz respecto a qué hacer o cómo proceder en el mundo, porque nuestros valores y lo que creemos en su mayoría están un poco alejados de la palabra de Dios hoy en día. En mi generación lo noto mucho con varias personas que conozco de mis amistades. Y algo más que, bueno, dando esto como preámbulo, me gustaría preguntarle que en algún momento de la plática dijo que cuando dos personas están teniendo un argumento o cuando están dialogando, dado que estamos limitados por nuestras percepciones, estamos limitados por nuestra perspectiva, de alguna manera ambas personas tienen razón, porque cada quien ve las cosas desde su punto de vista y de alguna manera ambas tienen razón. Sin embargo, a mí me gustaría saber dónde pinta la línea en esa cuestión, dado que, si no mal entiendo, siguiendo la lógica del argumento, si todas las personas tenemos razón, entonces nadie tiene razón. Entonces, me gustaría entender dónde está la línea, dónde se pinta la línea de la razón y del argumento para, de alguna manera, poder discernir entre lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Está bien. Yo creo que precisamente dice, por nada estáis afanosos, sean notorias vuestras peticiones delante de Dios. Porque el que te enseña a manejar la paradoja es precisamente el Espíritu Santo que mora en ti. Acuérdense que son dos verdades aparentemente opuestas. Entonces, es un problema que no tiene solución. Como tú dices, los dos tienen razón, pero entonces la solución, las soluciones que se puedan dar son divergentes y problemas con solución divergente no tienen solución. Los problemas humanos no se resuelven, los problemas humanos se superan y tienen que manejar una relación gana-gana. De otra manera, nunca llegan a un acuerdo. Simplemente yo les pongo el ejemplo cuando las señoras vamos al tianguis y le dice, señora, ¿cómo están los jitomates? 25 pesos. Yo le doy 20 pesos. No, mire, se los dejo en 24.50. Yo le doy 21 pesos. Y ahí empieza el regateo, ¿sí? Hasta que digamos a 22.50. Tú todavía ganas, yo todavía me ahorro. Está bien. Ya llegaste a un acuerdo. Los dos llegaron a un acuerdo y hay una transacción. Pero vamos a suponer que la siguiente semana yo vuelvo con la señora de los jitomates. Yo no le voy a dar 22.50 por los jitomates. ¿Por qué? Porque los jitomates ya bajaron y ahora están en 20 pesos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Volver a regatear para poder llegar a un nuevo acuerdo. Problemas humanos no se resuelven, problemas humanos se superan. Y para eso tienes que manejar una relación gana-gana. Por eso, hermanos, después de que ustedes leyeron mi currículum, yo le decía a Manuel que una de las cosas que yo descubrí es que yo no necesito saberlo todo. Lo único que tengo que saber es lo que me preguntan. Analícenlo. Si ustedes van a un examen y saben todo el libro, lo único que no saben es lo que les preguntaron, los truenan. Pero si van a un examen y lo único que les preguntaron es lo que ustedes contestaron, ya la hicieron. Son unos genios. Y si ustedes analizan los 4 conocimientos, hermano, vean, el conocimiento científico es el único que maneja cosas que tienen solución convergente, porque tú le pones límite al problema. Pero la verdad que descubres es válida dentro de los límites que tú mismo pusiste. No es una verdad universal. ¿Sí? Pero todos los otros 3 conocimientos, científico, filosófico, ideológico y teológico, no son lógicos, son paradójicos, son problemas humanos. Y esos
no tienen solución. Tienen que manejar una relación gana-gana, porque son problemas humanos. ¿Ven qué interesante? Y analícenlo. Todos los problemas que ustedes tengan son, en un país desarrollado, son 75% problema humano y 25% problema técnico. ¿Ven qué interesante? Y nosotros como ingenieros, como yo decía a Manuel y a Pepe, como ingenieros nosotros manejamos problemas con solución convergente. Y por eso yo, con todos mis títulos y todos mis logros, en México, el problema técnico a lo que yo me enfrenté representaba el 0.001% del problema. El problema humano en México es 99.999%. ¿Ven? Porque en México es más importante no who que no how. Saber con quién que saber cómo. Entonces, todo lo que yo logré con todos mis estudios y con todos los premios y todos los reconocimientos fue resolver quizá el 1% del 0.401% del problema. Por eso en México estamos como estamos. Porque dicen, al final de cuentas, aquí lo más importante es saber con quién y no saber cómo. Porque el que está en el poder muchas veces, o cuando menos los que estaban, creían que la posición les daba el conocimiento. Es más, en el Instituto Mexicano del Petróleo, cuando yo entré, había un director que era Mascanzoni. Era un arquitecto que lo nombraron director del Instituto Mexicano del Petróleo, un centro de investigación. Y cuando hubo el Congreso Mundial del Petróleo, la Sociedad Química de México me nombró la presidenta de la División de Petróleo de la Sociedad Química de México para poder representarlos ante la American Chemical Society, del cual tuvimos un congreso internacional. Y cuando este hombre supo que yo era la presidenta de la División de Petróleo, decía que con qué derecho podía yo ser presidenta, que el único que podía hablar de petróleo en México y era el experto era él, porque él era el director del Instituto Mexicano del Petróleo. Porque es de los que creían que una bicicleta metida en un garage 20 años se hace coche, que era la posición la que le daba el conocimiento. Y por eso en México se dan los todólogos. Por eso ahora puedes nombrar como gobernadora a una Miss México, una ex Miss México, es la que nos va a regir las leyes. ¿Ven lo que es la importancia de lo que es el liderazgo posicional? Porque el conocimiento no tiene ninguna importancia. Pero ¿cómo le vas a hacer ahora que te enfrentas a un mundo globalizado, tecnológico? Yo conocí ahí en el IMP a ingenieros que decían, yo decido quién tiene, a quién le doy los títulos de doctor y quién le pongo de barrendero. No importa cuántos papeles traiga. ¿Por qué? Porque estaba en el poder. Y por eso nosotros estamos viendo que estamos como estamos. Y por eso, hermanos, yo acepté la invitación de Pepe y de Manuel. Porque la palabra de Dios dice, si mi pueblo se humillare, yo sanaré su tierra. Y nosotros como cristianos somos llamados a dejar que el Señor nos use para sanar su tierra. Nuestra tierra. Y por eso te digo, las relaciones, los problemas humanos no se resuelven, se superan. Y tienes que manejar una relación gana-gana. Y cuando tú estás en el Señor y pones a Dios en todo lo que hagas, Dios intervendrá en todo. Amén. Que tenga que ver con lo que tú tienes que ejercer. Doctora, Pero, si me permite, algo que me gustaría que mencionara para lo de la verdad, que decía Arturo, ¿en dónde está el límite?
Usted nos había comentado y cree que la verdad absoluta es nuestro Dios Jesucristo. Todo cambia, todo es variable, pero lo que no cambia y el límite para los cristianos o lo que mencionaba Arturo en cuál es la guía, pues no hay otra guía más que Jesucristo. Es nuestro marco de referencia. No sé si está de acuerdo en eso. Así es, Él es nuestro marco. Él es el que, nosotros no somos más que canchanchanes. Él mora en nosotros, tú dime qué quieres que haga. Además, cuando Él te da un espíritu nuevo, es el Espíritu Santo en ti, es porque en el Pentecostés, que acabamos de festejar ahora el 23 de mayo, lo que estamos festejando es la formación de la iglesia. Porque cuando vino el Espíritu Santo, se empezó a formar la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesucristo cuando estaba en el mundo, Él tenía un cuerpo físico, pero el Espíritu Santo no tiene cuerpo físico. El Espíritu Santo está formado por todos y cada uno de nosotros, que en donde el Espíritu mora en nosotros y nos constituye la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Él es la cabeza. Y para saber quién gana o quién pierde, pregúntale al de la cabeza, porque él es el que decide. Nosotros no somos, a cada uno de nosotros nos puso como miembros de ese cuerpo, y a uno nos tocó ser mano, a otros nos tocó ser pie, otro se tocó ser ojo, otro le tocó ser dedo gordo del pie, y cada uno tiene su función. Pero lo que a ti te pasa y lo que tú haces o dejas de hacer afecta a todos. Por eso necesitamos preguntarle al de arriba qué quiere que haga. Yo quisiera contarles una anécdota sobre esta relación para que vean la diferencia. Yo lo viví porque el Señor te pone a prueba para ver si ya entendiste o te va de nuez. El otro día, yo salí el lunes precisamente a ver lo de la pandemia, la segunda vacuna de la AstraZeneca. Y entonces a mí me tocaba ahí en el World Trade Center. Total que para no hacerte un cuento largo, yo venía por una calle y estaba atravesando Insurgentes y quería dar vuelta hacia la izquierda, hacia Insurgentes, para dirigirme al World Trade Center. Había un tráfico tremendo, pero no puedes venir muy fuerte. Yo estaba entre los dos carriles, ¿no? Esperando que cambiara el semáforo, entonces tú das vuelta y de todas maneras tienes el rojo dando vuelta. El caso es que yo di vuelta, estaba pegada hacia el lado izquierdo y estaba yo ahí cuando de repente un tipo empieza a tocarme en la ventana. Era un fulano como de unos 25, menos de 30 años, grandote, como de 1,80. Y empieza a tocar con una cara toda desencajada y me dice que le abriera la ventana. Y ustedes saben que sale mucho en la televisión el truco de la banda esa que te está, que va y toca y tú le abres y al rato ya te asaltaron y se llevaron tu coche. Entonces, yo no le quise abrir. Y ese tipo estaba tan enojado que empezó a golpear mi coche. Y luego cuando ya estaba cambiando, me arrancó el espejo del lado izquierdo. Furioso, porque no le quise abrir. Y después se puso a perseguirme por toda la avenida Insurgentes, porque yo me fui a esa división del norte para regresarme a World Trade Center. Y estaba pegado furioso. Y luego yo me di vuelta ahí en Montecitos y me metí al World Trade Center. Y estaba yo allí en el estacionamiento, no me metí directamente al estacionamiento, sino que antes de atravesar la barrera, se acercó el policía y me dijo que me hiciera a un lado porque venía aquel señor que decía que yo lo había golpeado y que estaba huyendo. Dije, ¿yo lo golpeé? ¿Cuándo lo golpeé? No, pues que se tienen que arreglar. Total, que me hice a un lado. Y entonces yo salgo y me dice, no, que usted estaba golpeando.
me golpeó y usted huyó. Le digo, yo me golpeé. ¿Y por qué cree usted que yo? A ver, déjeme ver dónde. Era, haz de cuenta, como cuando yo le hago así a un coche con la mano y se dobla la lámina, pero no se va ni la pintura ni nada. Tú le pegas por adentro y sale el golpe. No, dice, es que usted está huyendo para no pagar mi golpe. Y le dije, ¿por qué habría yo de huir si yo tengo seguro total? Mírenlo. Y entonces ya cuando nos detuvimos, y este fulano, le dije, yo no le abrí, es que usted no quiso hablar conmigo, le digo, usted véalo, véase usted lo que fue capaz de hacer porque no abrí la ventana. De destruir mi coche, yo no le dije nada. Y sin embargo, usted me persiguió como si yo fuera una delincuente y lo hubiera destruido. Digo, véase usted. Yo soy una persona de la cuarta edad, que mido menos de 1,50 y usted mide más de 1,80. ¿Usted cree que yo le iba a abrir? Cuando usted mostró claramente que es un ser irracional. Y entonces el tipo y dice, no, que usted, y le digo, y vea usted lo que usted hizo. Y yo ni siquiera le hablé. Y total que dijo, no, que llámenle a su seguro. Sí, llamamos seguro. Le digo, pero le puedo asegurar una cosa, que usted me tiene que pagar mi golpe también. Y lo que usted me hizo cuesta mucho más que lo que yo le hice. Y esas cosas el seguro no las cubre, están dentro del deducible. Entonces el tipo se dio cuenta que en realidad la había regado y no sabía cómo salirse. Y entonces dijo, bueno, mejor usted arregle su coche y yo arreglo el mío. Está bien, le digo, váyase. Y cálmese. Y que Dios lo bendiga. Después yo me quedé pensando, hermanos. Sin lugar a duda, ese tipo era de lo más carnal y además no tenía ningún dominio propio. Ni siquiera podía analizar nada. Estaba seguro de su fuerza física para destruir lo que él quisiera. Y sin embargo, Dios me dio una paz que sobrepuja todo entendimiento. Y yo le dije, Señor, tú sabes que yo no he hecho nada, pero tú protégeme, porque tú lo prometiste. Y en tus manos encomiendo este asunto. Yo no sé, a los que Dios ama todas las cosas les ayudan a bien. Y tú lo permitiste, pero no nos dejes que yo, Señor, sea la piedra de tropiezo. Porque si tú lo permitiste es porque tú tienes un plan para este hombre. Y tú eres el que vas a hacer. Y entonces aparentemente yo perdí, pero realmente yo gané. Porque yo me aferré a una promesa. Mía es la venganza, yo pagaré. Y dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y yo le dije, Señor, ten misericordia de él. Permítele que llegue a conocerte. Para que vea. Porque dice el Señor, el que han visto a mí, han visto al Padre. Y aquella mujer que tenía ese flujo de sangre, y dijo, si yo toco la punta del manto, yo seré sana. Y cuando el Espíritu Santo mora en ti, cuando tú eres confrontado con alguien, al que se confronta es al Señor. Y Él es el que se encarga de cumplir su propósito en los demás. ¿Ven lo que es? No te dejes vencer de lo malo, más vence con el bien el mal. Mía es la venganza. Yo manejé una relación gana-gana. La mía era invisible, intangible, inmedible. La de él era visible, tangible y medible. Pero en él somos más que vencedores.
Doctora, no sé, nosotros todavía tenemos tiempo, usted no sé cómo ande de tiempo. Quiero No, recordar. yo no tengo problemas. Ah, perfecto. Creo que la hermana Solecito quería participar, o no sé si hay alguna más preguntas. También está aquí nuestro Sí, pastor. A ver, adelante. gracias, Pepe. Mucho gusto también en escucharla. Mi mamá Solecito, yo me llamo Manolo. Es un placer escucharla y saber sus bendiciones. Y va a ser muy interesante estar en todas estas sesiones escuchándola y enriquecedor, de mucha bendición. Yo tenía un comentario ahora que estaba diciendo esa parte de la presentación que tuvo usted en su trabajo. Me hizo recordar actualmente tengo 44 años, hace como 22, 23 años, estaba yo en uno de mis primeros trabajos y había tenido la oportunidad de entrar a esta empresa y éramos un grupo de muchos jóvenes que tuvimos una convivencia y todos hicieron la pregunta de ¿cómo te ves tú dentro de 20 años? ¿No? Y muchos de ellos eran estudiantes del ITAM, del TEC de Monterrey, y yo era el único que venía de una institución pública. Y entonces todos fueron pasando, no, pues yo me veo ya en la dirección de no sé qué, yo me veo en la gerencia de no sé qué, sumamente exitoso. Y entonces la verdad es que fue tan largo que a mí me empezó a aburrir y en ese momento cuando llegó llegó a mí el cuestionamiento, yo les dije, pues yo me veo exactamente igual que ahorita, pero mucho más feliz. ¿No? En todas sus expectativas de vida, decía yo, pues me veo mucho más feliz. Y entonces me llamó mucho la atención lo que comentó Arturo hace un momento, porque él es un joven y me gustó mucho que hiciera esa pregunta de saber pues, quién tiene la razón, ¿no? Dentro de nuestros pensamientos. Muchas cosas han pasado en más de 20 años, desde aquel entonces a ahorita. Y dentro de esas, de las que han pasado, puedo asegurar que soy muy feliz. Estoy muy feliz porque Cristo es nuestro Señor, Cristo está en nuestro corazón. Y hablando de esa situación, en cómo el Espíritu nos va dando esa guía, una situación en jornada de oración en algún tiempo que tuve también la oportunidad de estar ahí, yo decía, qué increíble es que aquí estamos personas jóvenes de la tercera edad, hombres, mujeres, de muchos y diferentes oficios, y sin embargo, estamos en el mismo conocimiento todos de la fe cuando estamos en esta jornada. No se denotaba un hermano que me encantaba, que tenía mucha humildad. Él era albañil y era el único día que iba a la iglesia porque esa hora salía, trabajaba sábados y domingos, nunca entraba y le llamó la atención entrar a la iglesia, al aposento. Y llegó ahí y cuando le tocaba orar me encantaba porque él decía, buenas noches, Señor. Pues ya estoy aquí, pero era una humildad impresionante, me encantaba porque su oración era tan honesta y tan sincera. Y teníamos doctores también, ¿no? Que eran sumamente, como usted, llenos de mucho conocimiento y demás. Pero sin embargo, ahí en la presencia del Señor, todos estábamos en la misma situación. Éramos sus siervos, éramos el mismo pueblo. Y eso es algo maravilloso, de las cosas que me siguen haciendo más feliz. Entonces, era la participación, querer enriquecer un poquito a Arturo, que está tan joven, a los que están también más jóvenes, decirles que el pleno conocimiento, que está ahorita en el buen camino al estar aquí en esta reunión, y que gracias a Dios por su vida, hermana, gracias a Dios porque el Espíritu está en esta reunión también. Gracias. Recordar también que tenemos una reunión con la doctora el domingo que entra, van a ser 2 reuniones, 2 sesiones. Así que también, como ella dijo, hemos mandado el video, espero que lo hayan recibido la mayoría. Si no lo han recibido, mándenme un WhatsApp. Ya tienen mi número, o con Angélica, o con Alma, o con Hortensia, para que puedan ver la conferencia completa de la doctora. Y tendremos una sesión, primero Dios, el siguiente domingo también. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario, hermanos. Es momento de participar, o si nuestro pastor quiere añadir algo. Pepe, yo. Sí.
Por aquí la hermana Lorena. Buenos días. Bueno, a mí me encantó mucho esta plática, aunque salimos un ratito a votar y no la vimos toda completa, pero lo que he estado experimentando y que le digo a mi esposo es que es algo genial la manera en cómo nos fue guiando la hermana, la doctora en esta sesión, que yo le decía a mi hijo, porque mi hijo luego escucha audios de un chico que empieza a hablar de muchas reflexiones. Entonces yo le decía, mira, escucha lo que está diciendo la hermana y todo está basado en la palabra de Dios. Y eso que está hablando el chico que tú estás escuchando, yo no sé si sea cristiano o no, pero ve, todo eso va en paralelo a lo que está hablando la hermana. Entonces eso a mí me llena de emoción, de alegría, se me eriza el alma el escuchar que a veces no necesitamos todas esas cosas porque todo eso lo tenemos en la palabra de Dios. Y todas esas cosas, todas esas experiencias que tenemos a diario, como decía, la paz que nos da el Señor es tan grande que no se compara absolutamente con nada, con nada. Entonces, para mí esto es un parteaguas para que mi hijo, el grande, ya es adulto, escuche y vea, siga viendo que lo importante aquí es la palabra de Dios. Que lo importante aquí es que estando en Él, dice, somos más que vencedores, lo decía la hermana, ¿no? Y lo sabemos nosotros. Entonces, me da tanto gozo y tanta alegría el haber estado y el haber participado y el haber escuchado de este alimento tan, pues, para mí fue sencillo, fácil de digerir y tan nutriente, porque es sumamente nutritivo lo que nos acaba de expresar la hermana en esta mañana. Muchas gracias y pues aquí estaremos la próxima clase. Gracias. Gracias, Gracias, hermana. hermana. ¿Alguien más, hermanos? Es momento de compartir, decir algo, alguna pregunta también. ¿Alguna tarea, doctora, que nos deje pensar? Porque yo creo que aquí algo importante es que tenemos que aprender a manejar el principio de incertidumbre, ¿verdad? De la mecánica cuántica, porque no sabemos qué va a pasar si nos comparte algo de eso, doctora. O tarea para estudiar. Es que miren, hermanos, en realidad, yo les digo que para mí, todo el mundo me decía, bueno, pues si en el cielo no hay petróleo y tú estás especializada en petróleo, ¿qué es lo que la ciencia te puede enseñar? Yo les dije, no. Lo que pasa es que la ciencia, digo, de mi fe me dice que Dios es el creador de los cielos y la tierra y que Jesucristo es el que me da acceso a Dios, a conocer a mi creador. Y la ciencia lo único que hace es estudiar los principios y las leyes que manejan la naturaleza. Entonces, para mí la ciencia me dice que Dios, mi fe me dice que Dios lo hizo y la ciencia me dice cómo le hizo. Y si yo sé cómo le hizo, entonces yo sé cómo aplicarlo a otro tipo de problemas. Y además, hermanos, cuando Jesucristo estaba sobre la tierra, cuando hablaba con los pastores, les hablaba de ovejas y de chivos. Cuando hablaba con agricultores, les hablaba de plantas y semillas. Cuando hablaba con pescadores, les hablaba de peces y de redes. Buenos días, siga. Entonces, en la era tecnológica, ¿en qué lenguaje les vas a hablar? En realidad, en la actualidad, la gente no conoce a las ovejas ni siquiera en barbacoa, porque es en barbacoa de perro. Pero nosotros ahora tenemos que usar lo que enfatizan tanto, que es la ciencia. Pero cuando tú dices el que sabe muy poco, por lo general no entiende nada. Pero cuando tú profundizas los principios y las leyes que rigen la naturaleza, tú ves que el creador de los cielos y la tierra es bien congruente con lo que hizo. Y como les digo, es por eso que yo me he dedicado ahora a dar estas pláticas. Y para mí, mi experiencia ahora con Pepe y con Manuel ha sido única, porque yo conozco a Manuel desde que era un adolescente, desde hace 30 años. Él está siguiendo mis conferencias, estaba siguiendo mis conferencias como un adolescente. Y ahora nos volvemos a encontrar.
Y esos 30 años le han probado que sí era cierto lo que les decía. Pero cuando yo muchas veces hablaba del cristianismo de esta manera, como se manejaba entre puros ignorantes, en donde en realidad hablar de fe era para ignorantes, como me decía un colega ahí en el Instituto Mexicano del Petróleo que había sacado su doctorado ahí en Francia y se creía una chucha cuerera, ¿no? Porque era 10 años mayor que yo. Entonces el tipo decía, ¿cómo es posible, Susana, que tú siendo científica seas creyente? Con esa pedantería me dijo. Le digo, pues yo te la pongo al revés. Yo no me explico cómo tú, diciéndote científico, no lo seas. Y lo que yo creo firmemente es que tu actitud y tu manera de ser es porque tú crees que el título te hizo un semidios, que tú lo sabes todo, que para ti no hay nada nuevo debajo del sol, porque a ti ya te dieron el título de saberlo todo. Y por eso crees la divina torta, la divina garza envuelta en huevo, le dije. Pero permíteme decirte que si esa es tu manera de pensar, pues para mi gusto eres un imbécil. ¿Por qué? Porque estás viviendo una falacia. Yo reconozco que a mí los títulos y el conocimiento, y yo siempre les digo, cuando yo creí que lo sabía todo, hermanos, a mí me dieron una licenciatura. Cuando yo creí que no sabía nada, descubrí que yo no sabía nada, me dieron una maestría. Pero después continué estudiando y cuando yo descubrí que yo no sabía nada, pero los demás tampoco, me dieron un doctorado. ¿Por qué? Porque finalmente lo único que tienes que hacer es responder a las preguntas que otros te hicieron. Pero ustedes saben que el hombre sabio no se distingue por sus respuestas, se distingue por sus preguntas. La respuesta depende del contexto. Texto fuera de contexto, puro pretexto. Y entonces es cuando yo empecé a hacer preguntas. Por eso les doy la chance de que pregunten. No es que yo lo sepa todo, pero hemos pedido a Dios que nos dé sabiduría para que todos aprendamos juntos. ¿Por qué? Porque dice, en un cuerpo cada órgano tiene su función. Y como decía en una ocasión que fui a dar una conferencia celanese, ahí en Pajaritos, porque el gerente de ese centro de petroquímico me invitó para que le hiciera una plática a todos sus ingenieros ahí en la planta, los que vivían ahí en la planta, en la colonia de ellos. Porque el problema que se tiene ahí son puros problemas humanos. ¿Por qué? Porque la esposa del gerente se cree la gerenta. Y entonces lo que sucede es que se arman unos broncones que olvídense, es búsqueda de poder. ¿Ven? Entonces querían que él fuera y les hablara de la, ¿cómo se llama? De este problema. Y entonces yo le dije, ok, yo voy. Y pues a mí en realidad hablar de aspectos humanos en el reto tecnológico, mi respuesta sigue siendo Dios. Entonces me dio la oportunidad de presentar lo que yo creo y cómo Dios maneja las paradojas, y las peores paradojas son los matrimonios, como les dije. Ahora, lo que es interesante, hermanos, cuando yo salí de ahí, estaba toda la gente, los ingerentes y todos los ahí, y un compañero que iba de la universidad, porque yo hice un trueque ahí con ellos. El gerente me invitó a que diera una conferencia. Le dije, pero yo trabajo en Pemex, yo no tengo tiempo de estarme desplazando, ¿no? Y entonces le dije, pero voy a ir a la refinería de Minatitlán, porque estoy en un proyecto para tratamiento de aguas con la gente del UNAM para tener descarga cero al río. Y estamos estudiando cómo mejorar las descargas. Y ustedes tienen una planta de tratamiento de aguas muy eficiente. Entonces, cuando yo vaya, la planta de Celanés está en el camino hacia el aeropuerto. Luego yo salgo de allí, me voy a llevar a toda mi gente
y vamos a dar la conferencia. Pero yo quiero que usted nos enseñe su planta de tratamiento de aguas para que ellos aprendan cómo se maneja una planta de tratamiento de aguas en la iniciativa privada. Y el mismo gerente nos llevó por toda su planta. Nos invitaron a comer a todos ahí en el club y después dijo, bueno, ahorita vamos a entrar a la conferencia, si quieren ustedes, les dijo a la gente que iba conmigo, quédense aquí, dice, yo ya les dije que los atendieran. Y dijeron, no, nosotros queremos entrar a la conferencia. Entonces se vinieron todos y un muchacho que estaba trabajando allí, que también, que estaba ahí de practicante, que se dijo, no, dice, yo me dediqué a observar a toda la gente. Entonces llegaban los ingenieros con sus esposas, como diciendo, otra vez la canija empresa, metiéndose en nuestra vida privada, ¿no? Así como rezongando. Llegaron a la conferencia. Dice, pero cuando se fueron, iban agarraditos de la mano a hacer su tarea a su casa. Y fue interesante, hermanos, porque cuando yo llegué allí en Petróleos Mexicanos, el gerente de petroquímica es cristiano. Entonces es mi amigo y yo fui a platicar con él y le empecé a contar lo que había pasado. Y había otro ingeniero de esos que son pentecostales que son bien cuadrados, ¿no? Entonces estaba ahí sentado oyendo y yo le platiqué todo lo que había pasado y cómo el Señor me dio la oportunidad de presentarles el Evangelio, ¿no? A la luz de las paradojas y de los problemas humanos. Y entonces el ingeniero que estaba ahí sentado dijo, bueno, pero usted les dijo que aceptaran a Cristo como su salvador personal y que pasaran al frente y que orara por ellos. Le dije, ingeniero, estábamos en el auditorio de Celanese. Ah, no. Usted no los pudo invitar porque a usted no se le han impuesto las manos, usted no tiene el Espíritu Santo y por eso no puede, ¿cómo se llama? Presentarles de esa manera el Evangelio. Entonces yo nada más me le quedé mirando, le dije, pues mire hermano, yo no sé qué clase de Biblia es la que usted lee, pero mi Biblia dice que todos somos miembros de un mismo cuerpo y que cada cuerpo tiene muchos miembros y que cada miembro tiene su función. Le dije, ¿usted cree que porque Dios lo hizo mano, todo el cuerpo tiene que ser mano? Y si no es mano, no es del cuerpo, según lo que usted acaba de expresar. Pues permítame decirlo que en mi manera de ver, a mí no me tocó ser mano, a mí me tocó ser suprarrenal. A mí me hizo suprarrenal, yo nada más le genero la adrenalina, se los acelero y cuando pasen enfrente usted, atrápelos porque esa es su función. Entonces ya dejó de estar molestando. Pero es que eso es lo que tenemos, hermanos. Nos volvemos tan legalistas que perdemos la oportunidad de proclamar el Evangelio y de responder con mansedumbre la esperanza que hay en nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. Y si formamos parte de ese cuerpo, el que es la cabeza es el Señor. No es tu opinión personal. Él es el que da a cada quien su función y cada quien lo que tiene que hacer. Y cuando tú dejes de hacer lo que tienes que hacer, tienes que responder ante el Señor. Alma acaba de subir la liga de la conferencia de la doctora, porque la que estudien en la semana también, ahí está en los chats. La hermana Perla del Rosario también felicita a través del chat a la hermana Susana. Y creo que Ethel quería participar. Hola, Pepe, ¿cómo están? Vengo regresando de votar, estoy metiendo el auto, pero quería saludar y felicitar a la doctora Susana Chow, que es una bendición siempre escucharla, verla, y gracias por todas sus enseñanzas. Qué gusto volverla a escuchar, y gracias a ustedes que la pudieron invitar.
Bendiciones, doctora. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Pues ya estamos a punto de terminar el tiempo, va a empezar el culto. No sé si nuestro pastor Fer quiera participar o nuestro pastor Gabriel quieran participar o alguien más, el doctor Paredes o alguien más que quiera hacer algún comentario. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Doctora Susana, una vez más, qué alegría saludarle, encontrarnos en este espacio de diálogo, y agradezco a mis hermanos de la comunidad de Valderas que han estado con esta disposición de aprender. No cabe duda, el Señor de muchas maneras nos habla para decirnos que como sus hijos, como sus hijas, tenemos hoy una misión muy importante, que hoy por hoy tenemos que mirar, tenemos que descubrir que no se trata de aprender a la perfección la doctrina, a no ser enjuiciadores, al querer ser legalistas, sino antes bien tomados de su mano, teniendo una firme relación con él, pues empezar a hacer luz y sal. Este tiempo de la pandemia nos ha preocupado mucho. Hemos tenido en algún momento tal vez temores o desconfianzas, más allá de que también necesitamos cuidarnos, pero hoy sabemos que Dios está con nosotros para hacernos más que vencedores, que podemos salir adelante, que este episodio triste es un episodio de aprendizaje, que podemos verlo con esperanza, y que también es un tiempo hermoso para que al crecer, madurar en la fe, podamos poner todos los dones, talentos, hábitos que el Señor nos ha dado a su servicio. Y nada mejor que hacer esto desde esta perspectiva que usted nos presenta en este día, ¿no? Poder ser quienes sabemos nuestro Dios a vivir no con el ojo humano, no con el ojo animal, si me permite decirlo así, sino antes bien mirando desde lo espiritual. Y si el mundo hoy lo tenemos presente desde la perspectiva humana, una realidad de lo que se ve, de lo que se mide, pues no cabe duda que el Señor nos invita a ir más allá, a esperar, a estar en confianza de que lo que no vemos, lo que no medimos, lo que no percibimos también es real, porque son bendiciones de Él que llegan a nosotros. Le agradezco mucho esta participación, mi hermana Susana, le mando un abrazo. Hoy no podemos estar más cerca, ¿verdad?, que estos medios. Ya está el semáforo verde, parece, ya se anuncia para esta semana, pero aún así debemos de seguir cuidándonos. Así que, hermana, muchas gracias. En realidad estoy muy agradecido con esta participación y con la alegría, la emoción de que, bueno, no solo hoy, sino dentro de 8 días también nos saludaremos y con gran alegría estaremos aprendiendo de estas ponencias que tiene usted para nosotros. Muchas gracias. Gracias porque sabemos que ha hecho el espacio para nosotros. Su ministerio en su iglesia también le lleva a tener otros compromisos, pero gentilmente y en amor ha tenido este tiempo de encuentro con nosotros. Le agradezco a Dios la oportunidad de saludarla, de que Manuel fue el enlace para poder contactarla, a Pepe que programó estas sesiones, a mi hermana Hortensia desde la comisión, desde el área que le toca en la iglesia, y bueno, dale gracias a Dios porque pues no cabe duda que el Señor nos sigue bendiciendo. Y el llamado para todos, amados hermanos, yo cuando menos así lo siento, lo redescubro una vez más, me lo recuerdo una vez más. El llamado a vivir nuestra fe tiene que ver en que seamos decididos, en que estemos buscando ese alimento constante de lo alto y a ponerlo en práctica, sabiendo que Dios es nuestro Padre, Cristo nuestro Salvador, el Espíritu Santo nuestro guía, pues entonces tenemos todo para salir más que vencedor en medio de toda prueba. Muchas gracias, gracias. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Hermanos, Manuel acaba de subir el segundo video de la doctora para que podamos también adentrarnos un poco en los temas del próximo domingo. Están ahí publicados. Marixeni Díaz pone que ella era estudiante de La Salle cuando nos llevó a la doctora Susana Ochoa a la liga en aquel 91, 92 creo. Era Marixeni Díaz. Le manda saludos, doctora, también. Estudiante de La Salle que le escuchó ahí en La Salle y a través de ella fue a la liga de Valderas. Hermanos, un gusto escucharla, doctora. Reciba un abrazo
a lo mejor se acuerda de mí. Soy sobrina de Miss Demi, en paz descanse. Muchas gracias. Bueno, voy a pedir a hermanos, ¿quién quiere hacer una oración? Yo creo que hay que orar, hay que terminar este momento de orar y después prendemos nuestras cámaras para que nos saludemos todos. Pero ¿quién quiere orar, hermanos? ¿Quién tiene en su corazón orar y terminar este momento así? Vamos a orar, hermanos, si me permiten, si me conceden este espacio. Vamos a orar. Señor Dios eterno, gracias te damos. Gracias te damos porque tus bendiciones son abundantes, porque siempre tu palabra está muy cercana a nosotros, porque tu presencia siempre nos cobija. Y hoy celebramos, Señor, que somos llevados a la reflexión, somos invitados a tomar conciencia cada vez más clara de tu presencia y las bendiciones que nos das, la salvación que nos das en Cristo y la hermosa experiencia de que nos llamas a servirte. Gracias, Padre, porque hoy podemos tener esta experiencia grata de cercanía con nuestra hermana Susana Show, y te pedimos, Señor, que en medio de todas las experiencias nos permitas consagrarnos más y más a ti. Señor, que estamos aprendiendo, sí, aprendemos de doctrina, sí, aprendemos de cómo nos manejamos, cómo gobernamos la porción de la iglesia que nos permites administrar, pero en medio de todo, recuérdanos que no se trata del conocimiento en sí, sino de nuestra disposición para servirte, para adorarte con todo nuestro ser. Así que llénanos del poder de tu Espíritu para salir con gozo a servirte donde quiera que estemos, a hacer este llamado a todos de que en ti hay salvación y vida nueva, de que podamos, Padre eterno, llevar este mensaje de salud a todos los rincones, a todos los espacios donde nosotros nos movemos, y así, oh Señor, otros más crean en tu nombre y sean salvos. Gracias, Señor, bendice a nuestra hermana Susana, bendícenos a todos, guárdanos siempre, Señor, guíanos, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues hermanos, que Dios los bendiga. Doctora, un abrazo, que Dios la bendiga. Nos vemos, primero Dios, el próximo domingo. Prendan sus cámaras, ahí saludamos a Nancy, a hermana Loli, hermana Marta. Buenos días, que Dios los bendiga. Familia Paredes. Buenos días, bendiciones. Muchas gracias. Gracias por tenerme paciencia, hermanos. Pero créanme que la mejor etapa de mi vida es esta, porque como yo les digo, ahorita la sociedad nos da fecha de caducidad de 35 años, pero el Señor nos dice, fructificarás en tu vejez y tu obra continuará aún después de tu muerte. Y es que en el campo espiritual, nuestros recursos espirituales se incrementan. ¿Por qué? Porque cada vez somos más débiles. Y cuando yo soy débil, soy fuerte, porque el poder de Dios se manifiesta. Y por eso yo exhorto a todas las personas, como las vacunas, los mayores de 60, apenas empieza a poner bueno, hermanos. Créanme, el Señor está esperando que cada uno de nosotros nos mostremos como parte del cuerpo de Cristo y dejemos que Él nos enseñe a ejercer el ministerio para el cual fuimos llamados. Y les agradezco y que el Señor los bendiga. Y nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias, hermanos. Gracias, hermana, igualmente. Dios la bendiga. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Después nos hablamos, Pepe, para ver lo de la próxima conferencia. Claro que sí, nos ponemos de acuerdo. Claro que sí, doctora. Hasta luego. Ok, gracias. Pepe. Sí, hermano Daniel, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo me puede llegar el chat para poderlo compartir con, mire, con la gente? Apunte mi número y yo se lo mando por WhatsApp. ¿Tiene con qué apuntar? Yo lo tengo. Ah, tú lo tienes, Alma. Tengo tu número. Ok. Yo también te llamo entonces. Hermano Daniel, yo le envío los dos links de las conferencias. Ah, ok. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. También a mí el otro, que ya mandó Pepe, pero el otro para que... Ok, bien. Si les envío, les envío el del otro, claro que sí. Gracias.
Pepe, muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Gracias. Dios lo siga bendiciendo. Lo sabíamos, lo sabíamos. Por eso no dejamos de estar aquí presentes. Gracias a Dios, hermano. Gracias. Sabemos lo que Sí, es porque bueno. la verdad ha sido muy bueno. Y hermana Cristi, así Hasta es. luego, Pepe. Dios- Muchas gracias. Nos vemos. Con permiso. No nos quejamos de ir a la iglesia. Gracias, Hasta doctora. luego, hermana. Dios la bendiga. Gracias, Alma. Bueno, Hasta luego. Nos vemos el Gracias, próximo. hermano. nos vemos. Gracias. Dios bendiga. Un abrazo.